Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol SSL 0W40. Ravenol es un fabricante alemán que aquí en España no es tan conocido, pero que poco a poco se va abriendo mercado y la verdad es que tiene productos bastante interesantes. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, que la verdad es bastante completa y detallada. Los dos primeros parámetros nos indican la densidad y el color, que la verdad para mí me parece un dato irrelevante. La viscosidad a 100 grados 13,25, similar a lo que ya llevamos visto dentro de los 0W40, así como la viscosidad a 40 grados. El índice de viscosidad 182, relativamente alto. Aquí un detalle que sí que me ha gustado que indiquen el HTHS, la viscosidad, da una puntuación de 3,7. Esta es la viscosidad mínima que llega a alcanzar el aceite bajo circunstancias de extrema presión y alta temperatura, un dato a tener en cuenta. Luego la viscosidad CCS a menos 35 grados bajo cero nos indica 4560, teniendo margen hasta los 6200, luego que dentro de los 0W40 es bastante poco viscoso, luego que bastante protección sobre todo en climas muy fríos. También nos indica la viscosidad de bombeo, que nos indica 21.300 y tiene un margen también hasta 60.000. También junto con la viscosidad a menos 35 grados nos dan unos parámetros que este aceite se comporta muy bien en frío. Luego el punto de fluidez, 60 grados bajo cero. También prácticamente de récord. Aquí directamente nos está indicando que tiene una muy buena base. La volatilidad NOAC, la evaporación, también 8,5. En otros modelos que hemos visto estaba en torno a 9, 10, 10,5. Aquí tenemos también, por así decirlo, un pequeño récord de lo que llevamos visto hasta ahora, de 8,5. ¿Qué nos indica esto? También propiedades muy buenas de la base. El punto de inflamación 236, también dentro de la media de lo que vamos viendo. El TBN, que es la alcalinidad inicial que trae el aceite, que son las propiedades detergentes y las características que tiene el aceite para lidiar con la formación de ácidos en la quema de combustible, un TBN de 10, aquí un parámetro normal para ser un full SAPS. Y la concentración de cenizas sulfatadas, aquí también directamente nos está indicando que es una CA A3B4 con 1,21. Recordar que la tolerancia máxima en ACEA en la última revisión del 2016 está en 1,6, luego que todavía hay bastante margen de maniobra. Aquí la hoja MSDS no he encontrado ninguna actual, esta es del 2015, la verdad me ha sido relativamente complicado conseguirla ya que en la página web no está disponible para su descarga. Aquí sí que aparece con el CAS 157707863 que tiene una concentración de PAO, pero muy raro porque dice que solo tiene entre 6 y un 11 y no, con las características que tiene de congelación a 60 grados bajo cero, y ahora más adelante veremos el análisis FTIR, vamos a comprobar que tiene bastante más de lo que indica. Pasamos al análisis de laboratorio, este que he localizado es del 2017, si estoy en lo cierto. Nos indica que es una CA3B4 API SN, que es de las API más actuales que hay, sobre todo en 0W40 es raro encontrar un API SN+, SN es de lo más actual. Cumple oficialmente con normas de Mercedes 226.5, 229.5, Renault 700-710, BMW LL01, Porsche A40, Grupo BAG 502 y 505, y básicamente este aceite lo puedes poner sin ningún tipo de problema pues en todos los motores diésel que no lleven sistema de tratamiento de gases DPF y FAP, y todos los motores gasolina modernos, indistintamente de que sean inyección directa, inyección indirecta, turbo, atmosférico, A3B4, que te cumple con un gran abanico de posibilidades a la hora de ponerlo en prácticamente en cualquier motor.
Seguimos con las propiedades típicas: viscosidad 40 grados, 78, un poquito por encima de lo que nos indica las características técnicas oficiales declaradas por el fabricante. Viscosidad en caliente 16,63, muy próximo, aquí sí que han acertado bastante a lo que nos indica el fabricante. Índice de viscosidad 179, el fabricante declara 182 también, prácticamente clavado. TBN 10,63, el fabricante declara 10, aquí ha dado incluso un poco por encima. El TBN son las propiedades que tiene a la hora de limpiar el aceite, hacer la detergencia y lidiar con los ácidos que se forman en la quema de combustible, principalmente ácido sulfúrico. Las propiedades TAN, que es la alcalinidad inicial con la que tiene el aceite, derivado directamente tanto de la base como del paquete de aditivos detergentes, 1,99, relativamente bajo. Aquí siempre lo importante hay que buscar que la diferencia entre el número de TBN y el número TAN sea lo mayor posible, porque con el paso de los kilómetros el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando hasta el punto que se encuentren o incluso se inviertan. En ese punto es el punto ya crítico para hacer el cambio de aceite, entonces interesa sobre todo que haya mucha diferencia entre ambos. La concentración de cenizas 1,14, un chispirriquitín un poco por encima de lo que indica el fabricante, pero para nada preocupante. Recordad que tenemos un margen hasta 1,6 para entrar dentro de los límites de ACEA. Punto de congelación, aquí igual lo han clavado, 0,60. ¿Qué nos dice esto? Pues que el MSDS está o confundido, ahí hay un error o no sé qué ha pasado, porque con un punto de congelación de menos 60 grados lleva PAO y mucho. Punto de inflamación 236, clavado a lo que nos da la información técnica el fabricante. La concentración de azufre 0,243, perfecto, muy bajita, incluso entra dentro de tolerancias de un aceite mid-SAPS, como pudiera ser un C3, que tiene el límite en 0,3, una 3B4 tiene el límite en 0,5, luego que hay mucho margen. Apartado aditivos, molibdeno orgánico, modificador de fricción, 54 ppm, fósforo 986, zinc 1039. La combinación, la suma de las partes por millón del fósforo y las partes por millón del zinc es lo que conocemos como ZDDP. Está dentro de la media, que suelen manejar los 0W40, Vario no lleva, muy común. Creo que prácticamente voy a modificar la ficha y el Vario me lo voy a cargar porque no se utiliza ya prácticamente. Boro sí lleva una relativa alta concentración. El boro es un dispersante que tiene las propiedades de que no aporta cenizas al aceite, es un aditivo muy limpio, por así decirlo. El magnesio, detergente, y el calcio, que tiene 2783, quizás algo inferior a lo que solemos ver, pero vamos, entra dentro de una 3B4, entra dentro de tolerancias normales. Bien, en cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, lo he puesto en interrogación. ¿Por qué? Porque en el análisis no se ha analizado, pero por norma general, Ravenol en este tipo de aceites, luego veremos más adelante en otros modelos de 5W40 diseñados para darle mucha chicha, mucha cera al motor, sí que suele utilizar. Entonces yo quiero pensar que sí que lleva en torno a 140, 135, 150, por ahí andan los tiros de partes por millón de wolframio, que es un aditivo antifricción que funciona sobre todo a extremas temperaturas, ya en rangos muy altos de temperatura. Cuidadín, no confundir, porque por ahí por internet, en eBay, en Amazon, en tiendas un tanto raras, venden un aditivo que también es wolframio, pero es en forma de partículas sólidas. Eso es caca, nunca le echéis, vamos, desde mi punto de vista, no echéis nunca aditivos que sean partículas sólidas, porque las partículas sólidas no son solubles en aceite.
Entonces están por ahí circulando a su rollo y no se llegan a mezclar con el aceite, incluso se llegan a posar en el cárter, o la gran mayoría se va a quedar atascada en el filtro de aceite. En este caso, Ravenol utiliza un aditivo a base de wolframio, pero es una formulación muy moderna, que es orgánico, en estado líquido, en vez de ser en polvo, en arena, que es lo que venden por ahí. Este utiliza en estado líquido, orgánico y totalmente soluble en aceite. Luego que las características que aporta son muy superiores a lo que puede ser echarle polvo, que es lo que hacen otros aditivos. Titanio en este caso no lleva, el titanio es típico de Castrol, y aquí parámetro de oxidación es de 34, que nos está diciendo directamente que lleva una pequeña concentración de este. Aquí la hoja F-TIR, que bueno, a destacar la línea del PAO, que está en la cresta de 722, muy por encima de 1. Esto nos está indicando que tiene en torno a un 60% de PAO, muy buena concentración de PAO, y el pico del éster que está incluso por encima del PAO. ¿Qué nos indica esto? Pues que tiene en torno a un 5% o 6% de éster. Muy buenos datos, muy buenos datos. La verdad es que se contradicen bastante con la hoja MSDS, que nos indicaba que llevaba entre un 6 y un 11% de PAO. Vamos, pero ya viendo el punto de congelación de 60 grados bajo cero, se sabe que hay una errata ahí, no sé qué ha pasado, pero lleva una muy buena concentración de PAO y un chorrín de éster que siempre viene bien. Y ahora el apartado de conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues un aceitazo, no os voy a engañar. Por ahora, de los que llevamos vistos, es el que gana, con diferencia. ¿Por qué? Pues en cuanto a la concentración de PAO, como he comentado, lleva en torno a un 60%, cuando por ejemplo los Mobil 1 y los Motul llevan en torno a un 20-25%, este lleva un 60%. También lleva éster, en este caso sí que coincide la concentración aproximada con la que lleva Mobil. En este caso el Motul no utiliza el éster, y el paquete de aditivos también es muy completo y muy rico, aparte del tungsteno, que os he comentado, que es un aditivo que principalmente es un antidesgaste muy eficaz, sobre todo en condiciones muy severas. Y por ahora, de los 0W40 que llevamos analizado, es de lo mejor. Cumple también con el API SN, con lo que puede, a diferencia de lo que pasaba con el Mewing, este sí que lo puedes poner sin ningún tipo de problema, tanto en coches de los más modernos como en coches más antiguos. Y el apartado precio, pues lo veo con un precio también muy adecuado a lo que ofrece. Este aceite está en torno a 50, 55, 60 euros. Sí, es un poquitín más caro que el Mobil o el Motul, pero es que el producto que te ofrece también es muy superior. Entonces, si estáis buscando un 0W40 y tenéis un coche moderno, este es una opción muy a tener en cuenta, porque el precio no se dispara y tiene muy buenas características. Aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado. No sé si conocíais Ravenol, traeré más productos de Ravenol al canal, que tienen muchos muy interesantes. Y nada, dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado. Si quieres seguir estando atento a todo lo que voy a ir trayendo de aceites, aunque en este apartado estoy tocando más principalmente los 0W40, pero voy a seguir trayendo otro tipo de viscosidades y muchos otros más fabricantes, pues dale a la campanilla, suscríbete. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.